Si les aparece, por favor le dan a aceptar. Ok, bien chicos, habiendo hecho la oración que ya hicimos, voy a explicarles lo que vamos a hacer del tema de hoy. La actividad, la tarea, recuerden que es para la próxima clase. Si alguno ya la envió y yo ya se la recibí, vale, Santiago. Si alguno ya envió la actividad, yo ya se la recibí y yo se las voy a empezar a calificar, ¿vale? Pero la tarea tiene que estar para la próxima clase. Bueno, es decir, antes del 6 de mayo ya deben entregármela. Miguel Ángel, por favor, solo mensajes que tengan que ver con el chat, por favor. Recuerden que los mensajes también se graban y que esos mensajes son los que yo voy a utilizar después para revisar quiénes están diciendo cosas sobre la clase. Cualquier pregunta que ustedes tengan, solamente escríbela. Ángel, solamente escribe la pregunta y yo se las voy contestando. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor. Ángela, si no me escuchas, por favor revisa. Ya explico todo respecto a la tarea, no se preocupen por eso. Si alguien no me escucha bien, cierren las otras ventanas porque a veces puede ser por eso que no me escuchan. Que tal vez haya interferencia o la señal se empiece a caer, ¿vale? ¿Listo? Bueno. Entonces, vale, chicos. Voy a comenzar con la exposición de la clase de hoy. Yo ya les había dejado estas diapositivas, pero se las arreglé para que ustedes puedan verla mejor. ¿Listo? Entonces, atentos. Siéntense derechitos para que puedan estar más pendientes. ¿Listo? Derechitos, bien derechitos, y porque si no les da sueño y se me caen. Gabriela, hasta ahora hicimos la oración y dijimos que micrófonos apagados, que no les puedo escuchar. Santiago, tu micrófono apagado, por favor. No les puedo escuchar, así que cualquier cosa, por favor, me la comunican por el chat. ¿Listo? Yo voy leyendo las preguntas como si estuviéramos en un en vivo en YouTube y así les voy contestando. ¿Listo? Entonces, bien sentaditos y vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, cuando ustedes llegan a tercero, donde dice Agustinología, hay una parte que dice material de estudio y una parte que dice material de evaluación. Ahí donde dice material de evaluación es donde está la actividad que nosotros tenemos que presentar. ¿Listo? Esta actividad, como se dan cuenta, es para la fecha de entrega 6 de mayo, que eso coincide con nuestra próxima clase. Ese día ustedes tienen que entregármelo. Esta madrugada les asigné la rejilla de evaluación para que tengan en cuenta los parámetros y las actividades que vamos a ver este bimestre. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que eran 3 actividades? Aquí están. Una sobre el bautismo, otra sobre la dificultad de ser cristiano y una que es un crucigrama que yo les voy a subir en su momento. ¿Listo? Y los temas que vamos a ver es el bautismo de San Agustín, semejanzas y diferencias del bautismo de Agustín y de Jesucristo, dificultades del cristiano en la actualidad y elementos y misión del bautizado. ¿Listo? Esa es la rejilla de evaluación para que la tengan ahí. No tienen que imprimirla al cuaderno, no se preocupen, porque igual la van a tener ahí en el Classroom, entonces si la llegan a necesitar, ahí va a estar. Si quieren imprimirla, adelante, pueden hacerlo. Si alguno quiere escribir para tener en cuenta cuáles son las actividades que va a tener este bimestre y lo quiere escribir a mano en su cuaderno, adelante, no tenemos ningún problema con eso. ¿Listo? Voy a revisar el chat. ¿Tengo la cámara apagada? Ahora sí, ¿ahí me ven? Algo le pasó a su clase anterior. Chicos, ¿ahí me escuchan bien? Es que lo que pasa es que yo no los estoy escuchando, ¿vale? Tengo problemas con el mic, no sé qué pasa. Bueno, ya me ven, ¿cierto? Isabela, escribe en el chat porque no te escucho. ¿Todavía está la cámara apagada? Ok, listo. Vale. No, profe. Entonces, voy a repetir para los que no me alcanzaron a escuchar bien, ¿listo? Atentos. Si tienen otras ventanas abiertas, ciérrenlas para que no vayan a tener dificultades, ¿listo? Entonces, les estaba explicando que por aquí, por este medio, voy a mostrarles la pantalla. No sé por qué no se estaba compartiendo. Bueno, en la pantalla donde dice tablón, luego hay una parte que dice trabajo en clase y está el material de estudio y el material de evaluación. En ese material de evaluación yo les dejé unas diapositivas sobre el bautismo, se las había dejado hace rato, esta mañana las miré un poquitico y le coloqué otras cositas sobre todo para que se viera un poquito más claro. Y además les dejé la rejilla de evaluación para que ustedes puedan acceder a ella. ¿Listo?
Vale, gracias, Santiago. Entonces, esta rejilla de evaluación es esta. Aquí están los temas: bautismo de San Agustín, semejanzas y diferencias del bautismo de Agustín y Jesucristo, dificultades de ser cristiano en la actualidad y elementos y misión del bautizado en la actualidad. Aquí es donde les aparecen a ustedes, espero que la estén viendo, las tres actividades que vamos a ver. Una sobre el bautismo de Jesucristo y de San Agustín, otra respecto a las dificultades de ser cristiano, los momentos en que es difícil ser de la Iglesia Católica, y una cuestión sobre un crucigrama que está en la plataforma, bueno, que yo les voy a subir en su momento a la plataforma, dependiendo de la fecha, ¿vale? Estas son las tres actividades más importantes que tendremos en el bimestre. ¿Listo? ¿Cuáles preguntas? No, tranquilos, todavía no hay como tal. La tarea es para la próxima clase, sé que algunos ya la presentaron, pero no se preocupen que todavía no, o sea, no era para hoy, es para la próxima clase, ¿vale? Pero Vale. antes no te escuchaba, no alcancé a escuchar lo que repites. Profe, Isabela, lo que he dicho es que, uno, tengo un problema con la grabación. Dos, el chat solamente para cosas de la clase, ¿vale? El chat solamente para cosas de la clase. Y la tarea, yo veré micrófonos apagados. No quiero saber de ningún micrófono encendido porque si no tengo que llamarle la atención. Y que la tarea es para la otra semana. Al final de la clase, quédense hasta el final y les voy a explicar cuál es la tarea. Es sobre el bautismo, ¿vale? No se preocupen. Y los que ya hicieron la tarea, tranquilos que yo... No se pueden salir porque hasta ahora les voy a explicar. Sí, ya hicieron la tarea, pero necesito que se queden para explicarles bien el tema. ¿Listo? Ya les explico, no se preocupen. Bueno, entonces voy a seguirles compartiendo mi pantalla para explicarles lo del tema del bautismo, que es la clase de hoy. Tranquilos, todo está en el Classroom, si no lo han hecho no se preocupen, que el plazo ahí está, es hasta el 6 de mayo. 6 de mayo, hasta ese día tienen plazo de entrega. No se preocupen. Bueno, aquí tienen una presentación que yo subí el día domingo que habla acerca del bautismo. Lo primero que hay que decir es que por el bautismo somos liberados del pecado y nos regeneramos como hijos de Dios. Con ello llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo y nos hacemos partícipes de la iglesia. Es decir, ¿cómo empezamos a ser parte de la iglesia? A partir del bautismo. Contrario a lo que mucha gente piensa, la iglesia católica no son los edificios, no son los templos. La iglesia somos todos nosotros, somos las personas, ¿vale? Mister, una pregunta, ¿lo copiamos Los en que ya el hicieron la cuaderno? tarea, tranquilos que yo se la reviso, ¿vale? No se preocupen. Les estoy hablando acerca del bautismo. ¿Listo? Regreso acá. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es ese sacramento que nos permite entrar a ser parte de la iglesia. Nos regenera otra vez a la vida con Dios. El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Esto sí les pido que por favor lo anoten en su cuaderno, ¿vale? Esta idea. El bautismo es... la pregunta es si lo escriban en el cuaderno esto. El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana, ¿vale? Ya les dicto más despacio para que lo noten. No les estoy escuchando, así que por favor, micrófonos apagaditos. El bautismo es, les estoy dictando, el bautismo es un sacramento, el bautismo es un sacramento de... Tranquilos. Aquí se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Acá esta parte de aquí, la primera parte. Es un sacramento de iniciación cristiana. Ahí lo tienen en la pantalla para que lo puedan ver. El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. ¿Listo? Igual como les dije, esas diapositivas ya las tienen ustedes ahí para que las puedan observar, para que las puedan ver en cualquier momento. Donde dice actividad 2, ahí ustedes entran y observan las diapositivas. ¿Listo? Esas diapositivas ya están hace ratico. Cada clase les voy a subir ese material para que ustedes lo tengan en su poder, ¿vale? Bien.
El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Eso quiere decir que lava nuestros pecados y nos invita a una nueva vida. El bautismo borra esa cuestión que se llama el pecado original, es decir, el pecado de Adán y Eva. Quiero que miren la imagen. Normalmente se nos ha dicho muchas veces que, ¿puedo repetir? ¿Puedo repetir? Claro que sí. Les voy a escribir en el chat lo que les dije que copiaran para que lo tengan presente, ¿vale? El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Listo. Los que no lo han copiado. Entonces, les decía, miren la imagen. Aquí tenemos a Adán y tenemos a Eva, ¿vale? Siempre se nos ha dicho que el pecado de ellos fue haberse comido una manzana, pero no. En el Génesis, cuando ustedes miran la primera página de la Biblia, no dice ninguna parte que hubiera sido una manzana, sino que es el árbol del conocimiento y la ciencia. ¿Qué quiere decir eso? El pecado original no es que Adán y Eva se hayan comido una fruta, no. El pecado es que desobedecieron una ley que les había dado Dios y por haberla desobedecido querían ser como Dios. Ese es el verdadero sentido del pecado original, que a veces nosotros como seres humanos queremos ocupar el lugar de Dios y eso no debe ser, ¿sí? Porque eso lo que lleva es a que nosotros tengamos unos sentimientos muy feos, muy malos, que no nos ayudan a ser verdaderos cristianos. ¿He sido claro? Lo voy a repetir por si algo. Si alguien tiene alguna pregunta, ustedes ya saben, la hacen en el chat y yo se las voy leyendo. ¿Qué hay que hacer por ahora? Prestarme atención, ¿vale, Juan? Mister, muchos de nosotros no te ya les alcanzan explico a de nuevo. escuchar. Entonces, voy a seguir mirando. Ok. Regreso acá. El pecado original, ¿cuál es? El pecado original es un pecado con el que nacemos todos los seres humanos, que es una consecuencia del pecado que cometieron los primeros seres humanos, que son Adán y Eva. Ese pecado original nos consiste en que Adán y Eva se hayan comido una manzana, esa es, digamos, una interpretación que se da, pero en la Biblia dice que Adán y Eva lo que hicieron fue comer del fruto prohibido. Comer del fruto prohibido, que era el árbol de la ciencia y del conocimiento. ¿Cuál es el pecado de ellos? El pecado fue haber desobedecido a Dios y haber pretendido ser como Dios. Eso es el pecado original que lo tenemos todos los seres humanos, en que a veces queremos comportarnos como si fuéramos Dios, en que a veces no admitimos la voluntad de Dios y eso nos obliga a cometer errores. Eso nos lleva a cometer errores. Recuerden, chicos, que no les estoy escuchando bien, entonces tengan presente que todo me lo escriben por el chat, ¿vale? Y que los micrófonos deben estar apagados. Jerónimo, te voy a explicar de nuevo para que lo tengas presente. ¿Listo? Al principio de la Biblia se nos narra la historia de Dios creando a Adán y creando a Eva, es decir, al primer hombre y la primera mujer. Ellos cometieron un pecado y fue que Dios les dijo, no coman de aquel fruto, y ellos lo hicieron cuando estaban en el paraíso. ¿Cuál es el pecado? ¿Haberse comido una fruta? No. El pecado de Adán y de Eva es que desobedecieron a Dios y lo desobedecieron tratando de ser como Él, ¿vale? Eso es lo que significa el pecado original. ¿Cuál es la ventaja del bautismo? Que el bautismo nos quita ese pecado para que podamos volver a estar en comunión con Dios. Y además nos ingresa a la iglesia. Vale, Jero, me alegra que hayas entendido. Continúo por acá. Entonces, hay un libro importantísimo que se llama El Catecismo de la Iglesia, en el que podemos encontrar todo respecto a la Iglesia, o por lo menos las nociones más importantes. En ese libro se nos dice que el sacramento del bautismo es un baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Por el bautismo, nosotros, perdón, nosotros volvemos a estar en comunión con Dios gracias al Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, volvemos a tener la posibilidad de estar cerca de Dios, que era algo que habíamos perdido debido al pecado que cometieron Adán y Eva, que fue el de desobedecer a Dios. ¿Sí? El bautismo nos permite volver a estar en comunión con el Padre. Como vemos aquí tenemos una imagen del Santo Padre y Monseñor Guido Marini, que él es el prefecto de la liturgia de la Iglesia, para la Iglesia Católica. Ellos aquí están celebrando un bautismo.
¿Se dan cuenta? El Papa toma un poco de agua y la riega encima de la cabeza del bautizado. Y con este gesto, que también la mayoría de ustedes ya tuvieron, con este gesto nosotros entramos a ser parte de la Iglesia Católica, ¿vale? Voy a revisar preguntas. Lo que hay que escribir, Isabela, es un sacramento de iniciación cristiana. Eso hasta ahora, ¿vale? Sí, el fruto prohibido fue haber desobedecido a Dios. ¿Listo? Hola. Voy a continuar por este lado. Profe, no te escucho nada. En el Antiguo Testamento tienes el hay varias micrófono figuras que nos hacen apagado. referencia a la cuestión del bautismo. Esto no tienen que, tranquilos que ahí lo tienen para leerlo, es para leerlo después, ¿sí? Lo que estamos diciendo aquí en resumen es que el bautismo de Jesucristo es el que hace San Juan en el Jordán. También Jesús se bautizó, pero él lo hacía para poder entrar y abrir una comunión con todos, ¿vale? Ese es importante. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos también figuras que nos hacen referencia al bautismo. La cuestión es que, por ejemplo, al principio del mundo se dice que Dios, cuando iba a crear el mundo, solamente había agua y oscuridad. Es decir, el agua es el principio de la vida. También está el elemento del arca de Noé, que es el momento en el que cae un gran diluvio y Noé mete a su arca muchos animales que van en parejas de 2 en 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que también para protegernos de los diluvios de la vida, Dios nos mete a su arca, que es la Iglesia Católica. También podemos mencionar el paso por el Mar Rojo, que es el momento en el que Moisés abre las aguas para que todo su pueblo pueda pasar por la mitad, ¿vale? Son diferentes momentos que nosotros vamos a tener en el Antiguo Testamento y que nos recuerdan que el bautismo que hace Jesucristo no es como el primero de todos, sino que hay unas prefiguras, unas prefiguraciones, unos sucesos anteriores que ya venían preparando este momento del bautismo. ¿Listo? Ya saben, las preguntas al chat y yo los voy revisando. No los estoy escuchando, tengo problemas con el Meet, entonces me escriben las preguntas acá, ¿vale? Por favor. Ángel, si tienes una pregunta, por favor escríbelas ahí. ¿Listo? Por favor, chicos, ¿me están escuchando bien? Yo espero que sí, que los micrófonos los estén teniendo apagados. Por favor. Sí, si Ana y Eva no hubieran comido, estaríamos en el paraíso. De cierta manera, sí, pero lo importante no es como considerar si estuviéramos o no, sino observar que todos los seres humanos tenemos una disposición a veces a hacer las cosas mal. Todos los seres humanos en nuestra vida hemos cometido errores y lo que hace el bautismo es ayudarnos para que nos seamos más fuertes y no caigamos en la tentación, ¿vale? Si alguien no les carga, si salgan de la reunión y vuelven a entrar para que me puedan escuchar. Y gracias, Sofía, por avisarme que me están escuchando. ¿Listo? Vale, voy a continuar por este lado. Bueno, vamos a hablar ahora del bautismo de San Agustín. Puntualmente se celebra el 24 de abril del 387. Este día, 24 de abril, es el día de la fiesta de la conversión de San Agustín, ¿vale? Fue una fecha que se dio en la Pascua, porque siempre se celebra en ese día. Él se bautizó junto a su hijo, que se llamaba Adeodato, y Alipio, que era un gran amigo suyo. Fue bautizado por San Ambrosio, que es un santo de la Iglesia Católica importantísimo, y lo que se pedía era aprender el credo, era lo más importante para bautizarse. Una cuestión interesantísima, chicos, es que el bautismo en aquella época se realizaba en una piscina que tenían todas las iglesias. Todas las iglesias tenían una piscina y ellos se bautizaban ahí, ¿vale? Noé fue comido por una ballena en el Mar Rojo. No, Ángel, ese no fue Noé, ese fue Jonás, ¿vale? Ese fue Jonás. Listo, voy a seguir por acá. Antiguamente las personas se bautizaban, era en una piscina que tenían todas las iglesias. Les voy a presentar. Algunos creen que así eran las piscinas donde se bautizaban, pero no. Una piscina en esa época era de esta manera. Quiero que miren esta imagen. A la entrada de toda iglesia existían estas piscinas y aquí era donde se hacía el bautismo, ¿vale? Aquí es como expectativa, realidad.
Estas piscinas tenían 3 escalones para acá, para entrar, y 3 escalones aquí a este lado de acá, en la parte de, ya más adentro de la iglesia. ¿Qué significaba eso? Eso significaba la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Listo? Eso era lo que significaba esos 3 escalones, y así era que se hacía el bautismo. Esto se llenaba de agua, la persona entraba ahí, se sumergía y volvía a salir. Con ello ya quedaba bautizado. ¿Listo? Así que, por favor, esto es lo que les iba a decir. Así que, por favor, vamos a escribir lo siguiente. El bautismo, por favor, van anotando en el cuaderno. El bautismo sí, era agua bendita. Sí, muy bien, Juan, era agua bendita. El bautismo significa, sumergir. El bautismo significa sumergir con G de gato. Claro que sí, ya se los escribo. El bautismo significa sumergir. El bautismo significa sumergir. Punto seguido, ¿sí? Por favor, Isabel, hay que escribirlo. Santiago, segunda vez, solamente cosas de la clase. Espérate, Santiago Rojas, por favor. El bautismo significa sumergir. Punto seguido. El bautismo significa sumergir. Ahí se los dejé en el chat para que lo tengan presente si no lo están viendo. El bautismo significa sumergir. Punto seguido. Nos sumergimos. Ya les hablo sobre la tarea. Vale. Nos sumergimos. Esto también escríbanlo, por favor. Punto seguido. Nos profe, ¿lo repites, por favor? En la pasión ya les explico de qué se trata eso. Ya les explico de qué se trata. Nos sumergimos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Punto seguido. Nos sumergimos en la pasión. Ya lo escribí, Ana María, ya lo escribí. Nos sumergimos en la pasión, profe, ¿cómo se escribe muerte pasión? Y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo se escribe pasión, mister? Nos sumergimos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Listo? Me avisan cuando terminen de escribir para poder explicarles bien. ¿Listo? Profe. Sí, ya lo escribí en el chat, Isabel. Profe. Es el mensaje que está antes del tuyo. Nos sumergimos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo voy a escribir de nuevo. Profe. Vale, Santiago. Alejandra, es que él no te escucha, tiene un problema. No les estoy escuchando. Ana María, gracias por la observación. No les estoy escuchando porque no sé por qué Meet no me permite escuchar. Sí, escribe o sea, apágame el micrófono. Eso es todo. Eso es todo. Toca. Listo. Micrófonos apagados, chicos. No quiero tener que hacerle la observación. Por favor. El bautismo significa sumergir. No los estoy escuchando. Daniel, por favor, micrófono apagado. Por favor, apague el micrófono. Que me toca escribir. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo que lo que hay que escribir es, hasta ahora solamente escribir esto. El bautismo significa sumergir y nos sumergimos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Verán, voy a volver aquí a las diapositivas para que las puedan observar. ¿Listo? Entonces, cuando una persona se bautiza, lo que hace es sumergirse. ¿Qué es lo que pasa? La palabra bautismo originalmente viene del griego y significa meterse bajo el agua, es decir, sumergirse. ¿Por qué?
Porque el bautismo se celebraba ya en muchas culturas y lo que hacía era que la persona se metía bajo el agua y en nombre de Dios era lavado de todos sus pecados. De la misma manera, nosotros en el bautismo lo que hacemos es sumergirnos en el agua y en nombre de Dios, gracias a la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros nacemos a una nueva vida, ¿vale? Es como volver a nacer, porque nos metemos en el agua, morimos con Cristo y vuelve a nacer. Volvemos a nacer y resucitamos con Cristo. Ese es el sentido de el bautismo para la Iglesia Católica, que nosotros junto a Cristo también morimos de cierta manera, no en el cuerpo, sino morimos frente a esa disposición a hacer el mal que tenían Adán y Eva y resucitamos para ser nuevas personas, para portarnos bien. El bautismo no es solamente para tener una fiesta, sino que el bautismo nos debe invitar a ser mejores personas día a día. Eso es lo importante eso es lo importante del bautismo, ¿vale? Escuchando. Voy a revisar el micrófono y si alguien lo tiene encendido voy a tener que hacer un llamado de atención. Santiago López, apágame el micrófono. No los estoy escuchando, ¿vale? No los estoy escuchando. ¿Cuál es la cuestión del bautismo? Les repito, por el bautismo nosotros morimos y resucitamos con Cristo, ¿vale? Esa muerte no es una muerte corporal, no quiere decir que yo me muero. Lo que quiere decir es que esa parte de mí que es negativa, que comete errores, que es mala, como esa parte que hizo que Adán y Eva comieran el fruto prohibido, que no le hicieran caso a Dios, esa parte de mí que no le quiere hacer caso a Dios es la que muere. Y resucitamos con Jesucristo para nacer una nueva vida en la que nos vamos a empezar a comportar mejor, en la que vamos a empezar a hacer las cosas mejor, ¿vale? Sí, la clase termina a las 11:30, ya casito, ¿ya? ¿Vale? Lo que les estaba diciendo frente a los escritos es, por el bautismo morimos con Cristo y resucitamos en él, ¿sí? Eso ya lo había escrito más adelante. Listo. Entonces, chicos, ¿es claro lo que les estoy tratando de decir? La cuestión del bautismo es que nosotros morimos en Cristo y resucitamos en él, ¿vale? Esa es la idea. Lo de la tarea ya les explico, tranquila, Gabriela, ¿vale? Primero necesito saber si les quedó claro esta parte. Sí, profe, ya quiero se acaba la clase. Nos sumergimos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y volvemos a nacer con él, ¿vale? No, el mister no les escucha. Listo. Sí, Juan José. Se acaba a las 11:30. Vale, Santiago, me alegra. Bueno, voy a regresar por este lado. Entonces, en las confesiones de San Agustín encontramos que él dice que al recibir el bautismo huyeron de él todas las preocupaciones de su vida pasada. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con desobedecer a Dios. La última observación es, es una simulación, es una imagen que nos representa el bautismo de San Agustín, pero recordemos que históricamente el bautismo de Agustín fue también en una de esas iglesias con 3 escalones que tienen una piscina en la entrada, que fue la que les mostré aquí más arriba, ¿vale? Y no me permite ver las últimas diapositivas, no sé por qué. Bueno, estas eran respecto a que Santa Mónica le había ayudado a San Agustín a poder hacer las cosas bien. Bueno, la tarea, chicos, que tenemos para la próxima clase, Alejandra, ¿tienes el micrófono encendido, por favor? La tarea que tenemos para la próxima clase es esta. Aquí ya se las había dejado y creo que muchos de ustedes ya me la entregaron. Yo se las había dejado desde la clase pasada. En esta parte lo que ustedes tienen que hacer es primero entrar tanto a la rejilla de evaluación como a las diapositivas y contestarme a la pregunta. Escribir en tus palabras qué es el bautismo, ¿vale? Eso es lo que necesito que hagan en sus palabras y como ustedes lo entiendan, de la manera como ustedes lo entiendan, como comprendan ese sacramento, escribirme qué es el bautismo y me lo entregan. Pueden escribirlo en un documento y subirlo al Classroom. Pueden hacer un documento y enviármelo al correo. Eso sí, si lo envían al correo, por favor, colocar apellido, nombre y curso. ¿Listo? Para que yo lo pueda ver.
Sé que algunos de ustedes ya me hicieron la actividad y ya me la entregaron, entonces yo se las reviso y cuando se las contesto de una vez diciéndoles pues las correcciones y la nota, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Lo mejor sería que lo subiéramos al Classroom, porque a mí me queda más fácil observar y de una vez calificarles la tarea, pero si me lo hacen por el correo, no se preocupen que yo igualmente se lo hago, ¿vale? ¿Tomamos una foto o Voy a revisar las preguntas que tienen en el chat. escriban en el chat sus preguntas porque el mister no los escucha? Sí, tengo el sonido desactivado, no los escucho. ¿Se puede hacer en el computador, María? Sí, se puede hacer en el computador y me lo pueden ver. Isabela, quienes ya hicieron la tarea, tranquilos, yo se la reviso común y corriente, no se preocupen. Bueno, Martín, sí, si a ti te deja bajar más, perfecto, pues sigues observando las diapositivas. Igual eran imágenes sobre eso. Juan José, las preguntas que tengas, escríbelas y ahí yo te las voy contestando, ¿vale? El padre que iba a bautizarle a la otra persona, sí cabían, porque en esta piscina lo que hacían era estar de pie. Aquí lo que hacía era una persona se paraba acá, aquí era donde estaba el padre, aquí entraba la persona, se sumergía en el agua y volvía a pararse y salía adelante, ¿vale? La tarea, te mandamos la foto del bautismo en Classroom. Si la hicieron en el cuaderno, sí. Si la hicieron en documento, pues me envían el documento, ¿vale? La tarea, ponemos la nota de la tarea en la rejilla, sí, por favor. Sí, pero eso sí, cada quien pues descarga la rejilla, la tiene en su computador. Entonces, les estaba diciendo que acá está la actividad. Dice, a partir de las imágenes, es decir, de la información que vimos, escriben tus palabras, que es el bautismo. Esa es la actividad que tienen que entregarme para la próxima clase. ¿Listo? Si la hiciste en tu cuaderno, María, le tomas la foto y la subes, ¿vale? ¿Por qué el arca de Noé? Porque la Iglesia Católica se parece al arca de Noé en que ante el diluvio y las dificultades, ante esa abundancia, nos permite estar protegidos, ¿sí? Ante las adversidades que presenta el mundo de hoy, por ejemplo, en el coronavirus, la Iglesia lo que nos permite es estar protegidos, saber y sentirnos en la confianza de que Dios está con nosotros. La tarea es, ¿qué es la tarea? La tarea es, ¿qué es el bautismo? Y escribirlo en sus palabras. Esa es la tarea para la próxima clase, no se preocupen. ¿Listo? Isabel, tengo que revisar, si la subiste a Classroom es porque sí, o sea, si ahí te parece tarea entregada es porque sí me llegó la tarea, ¿vale? Voy a mirar las preguntas. Tranquilos, Santiago, la nota, cuando yo revise la actividad que me envían, yo la califico y se las devuelvo con un correo diciéndoles cuál es su nota. Además, si la suben a Classroom, ahí me permite a mí automáticamente colocarles la nota y apenas yo la coloque, a ustedes les aparece la nota calificada. El paso del Jordán es un momento del Antiguo Testamento, creo que está en el libro de los jueces, en el que los israelitas estaban peleando por su tierra y para poder pasar de un lugar al otro, Dios les permitió abrir bajo la marea del mar del Jordán para que ellos pudieran pasar. ¿Listo? Juan José, la pregunta escríbemela en el correo, en el chat y te la voy escribiendo, ¿vale? María Alejandra, no te escucho, es que el problema es que no los estoy escuchando, no sé por qué, pero no me permite escuchar sus audios. La cuestión de diferencias y semejanzas es una tarea que tendremos, pero para más adelante, ¿vale? Porque primero tenemos que ver ese tema antes de poder hacer la actividad. Tranquilos, no se afanen porque esa ya se las mencioné, pero como les dije, son 3 actividades importantes en el bimestre y en su momento les voy diciendo cuál es eso. Ángel, la tarea es cuál es el bautismo y qué es el bautismo y me lo escribes en tus palabras, ¿listo? Esa es la tarea. Esa es la tarea. Cuando ustedes lleguen acá, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Cuando ustedes lleguen acá donde dice material de evaluación, semana 2, ahí es donde está la tarea, ¿vale? Ahí no se preocupen que ahí está la tarea. Juan José, si no te sale la rejilla, envíame un correo y yo te lo devuelvo enviándote la rejilla, ¿vale? Pero ahí ya está. Yo ya la subí hace ratico. Vale, Juan José. ¿Listo, chicos?
El bautismo de Jesús lo vamos a ver en la próxima clase en perspectiva con el bautismo de profe! Bueno, muchachos, entonces espero que haya sido muy claro. Por desgracia no los pude escuchar. No se ha pasado. Voy a tratar de comunicarme a ver qué sucede. Y sí, María Alejandra. No lo Ahorita nos vemos en dúo. Vale, ahorita. María Alejandra, te voy a escribir, ¿vale? Te voy a escribir en el chat. Ok. Por la clase. Chao, profe. Chao. Ángel. Chao, Angelito. Chao, chicos. Chao. Chao. Dios los Angelito. bendiga. Chao. Chao, profe. Angelito. Chao, Angelito. Angelito. María Alejandra, espero que revises el chat. Si quieres enviarlo por escáner, te lo resuelvo. Angelito, Vale, chao. listo. Ya quedamos. Bueno, Dios los bendiga, muchachos. Un abrazo. Que estén bien. Angelito. Cuídense mucho, por favor. Chao, Angelito. Ángel. No te vayas.